Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. ¡Qué rápido pasa una semana! Ya es jueves de Colmena Fi y les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro podcast con el cual deseamos contribuir al bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les invito a seguirnos en Spotify. Nos encuentran como Colmena Fi, F-A-I latina de Fundación América por la Infancia. Y una vez que le den seguir a Spotify, les va a notificar que un nuevo episodio ha sido estrenado en el podcast y de esta manera, juntas y juntos, co-construimos comunidades reflexivas y bien tratantes. Yo soy Traudia Ávila Schlotfeld y les invito a entretejer el episodio número 26 de la mano generosa de nuestra queridísima invitada de honor del día de hoy, la psicóloga Paola Flores Ardila. Bienvenida, Paola. Traudy, qué alegría verte, me quiero meter por la pantalla a saludarte. 26, número 26, increíble, increíble y qué alegría poder participar en esta colmena que imagino que está nutridísima y bueno, y ser parte de la colmena. Feliz de estar acá. No, pues nosotros felices de que te sumes a alguna de las celditas de nuestra hermosa colmena. Gracias por conectarte desde Colombia. ¡Qué emoción! Desde Colombia, con un calor que está haciendo acá terrible, ya estamos comenzando verano, entonces el sol está así con todo su esplendor. Pues qué rico. Bueno, a veces puede ser muy agobiante, depende de qué tanta humedad exista por ahí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero sabes que hacía rato no había sol, no había tanto sol, por lo menos en Medellín, que es donde estoy, y hemos agradecido estos días mucho porque ya podemos salir con nuestros niños, llevarlos a parques, piscinas, porque antes había mucha lluvia, entonces sí es muy, muy agradable este sol. Pues nos viene muy bien porque este episodio 26 va a tratar sobre apego y juego. La importancia del juego, la construcción de los vínculos y cómo se relacionan un concepto con el otro. De eso más o menos se va a tratar y qué bueno que las condiciones en Colombia permitan que ya puedan ir a los parques, a las piscinas y puedan conquistar sus mundos las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes y también las personas adultas. Obviamente, totalmente. Este sol nos beneficia a todos y el juego es para todos también. Eso. Bueno, antes de empezar ya aquí a entretejer nuestra colcha de los buenos tratos y las comunidades sensibles, querida Paola, déjame presentarte un poquito. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. Bueno, Paola Flores Ardila tiene un título maravilloso. Ella es mamá de Hernán, Darío y Amelia. Además es psicóloga de profesión, es promotora de la salud mental infantil y adolescente. A veces nos olvidamos de los adolescentes. Es certificada en disciplina positiva para familias y preescolares, especialista en neuropsicología del desarrollo infantil, especialista en inteligencia emocional en niños y adolescentes, certificada en el programa ACT, Criando Niños en Ambientes Seguros por la Asociación Americana de Psicología. Es diplomada en parentalidad, apego y desarrollo en la infancia, diplomada en salud mental perinatal y de la mujer, diplomada en salud mental infantil, formación profesional de biofeedback modelo Odisea 2.0, formación profesional en microanálisis, entrenada en el modelo Parcube. Por cierto, si no han visto, tenemos un episodio con Manuel Hernández Pacheco, que es el creador de este modelo. Así es. Ujú. Es, Excelente, un conocimiento, mejor dicho, impresionante, ¿no? Uno quiere aprender y aprender de él. sí, y luego uno quiere cachar todo y ¡chin! Así es. Vamos a ver, es divulgadora de la teoría del apego, miembro de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil,
miembro de la Asociación Antioqueña de Educación Infantil, miembro de IAN Colombia, IAN de International Attachment Network. En Colombia es miembro de la IPS Virtual Soy tu Pediatra, conferencista nacional e internacional, consultora parental, colaboradora y validadora del libro para niños Hula Hula, Isla de Armonía. Ha sido invitada por medios escritos sobre temas de crianza y educación y por programas de televisión regionales allá en Colombia, y es realizadora de un programa de radio que yo veo ahí todas las publicaciones que alcanzo a ver, de Firmeza con Amor, que es emitido por Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Ella es un Muchas poquito. gracias. No, yo creo que el título más grande es el de mamá. Ese sí es, mejor dicho, el que me llevo con ese orgullo, el mamá. Además, mamá de un adolescente, ¿no? Porque ya Hernán Darío tiene 17 años. Pues imagínate, ya tienes ya ahorita hay que entregarte tu diploma de la universidad de mamá. Sí, total, tengo doctorado Sí. de mamá. Sí, pues bueno, hablábamos un poco, fíjate que en el episodio pasado, una paisana muy querida tuya, la trabajadora social Margarita Alviar, nos hablaba sobre la prioridad en la crianza. ¿Cuál es Ujú, esa prioridad con estas prisas eternas? Y al final ella nos decía un concepto, el vínculo. Pero antes de ujú, hablar del vínculo, cuéntanos un poquito sobre cómo podemos entender el apego, y cómo se construye este vínculo con un otro significativo. ujú. Traudy, el apego es un término creado por John Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, un psiquiatra, psicólogo, científico, porque pues hizo investigaciones acerca de la relación de los niños con sus madres. Él se vio muy interesado en investigar esta relación, la relación de los niños, niñas con sus madres, y formuló esta teoría del apego ayudado por experimentos de algunos colegas. Y él lo que investigaba o lo que más le llamaba la atención era la separación, la privación maternal, que fue su foco de estudio. Y mientras trabajaba reportando haciendo un reporte para la Organización Mundial de la Salud, pues motivado por la experiencia de separación de muchos niños con sus padres y madres durante la Segunda Guerra Mundial, fue donde él empieza a investigar los efectos psicológicos en los niños de la separación materna a temprana edad. Y ahí fue que él creó esta teoría del apego, que es maravillosa y que nos habla que normalmente uno cree que el vínculo, el apego, ¿cierto? El vínculo en la relación, el apego, pues es esta necesidad biológica que tiene el niño hacia sus figuras significativas o adultos significativos, pero mira que uno cree que es cuando nacen. Y el apego, hay autores que hablan que viene desde el vientre, desde la gestación, y que los niños cuando nacen ya nacen con apego, ¿cierto? Con un tipo de apego hacia su mamá, dependiendo de cómo fue ese embarazo. Y el apego es biológico. Cuando el niño nace, pues el cerebro de los humanos es supremamente inmaduro y cuando nacemos necesitamos de otro para sobrevivir. Estamos en un periodo que llamamos exogestación porque necesitamos estar más de 9 meses en la pancita de la mamá, ¿cierto? En gestación, pero no podemos porque pues la mujer no tiene la capacidad de soportar tanto tiempo el bebé dentro. Entonces nacemos antes de tiempo y esa exogestación hace, o sea, que no estemos listos, preparados, dependemos de un adulto que nos ayude a sobrevivir. Y esa relación vamos activando, los niños van activando un circuito o van activando sus necesidades o van activando su sistema, más bien, un sistema de apego, ¿cierto? Y el adulto va activando un sistema de cuidado. Entonces el niño llora porque tiene una necesidad. Inicialmente los bebés, las necesidades son biológicas, ¿cierto? Son necesidades
tienen hambre, tienen frío, tienen necesidad de ser alzados, entonces de ser cargados. Entonces, para el proceso de vinculación es muy importante que el adulto significativo, que en primera instancia es la madre, satisfaga esas necesidades. Decimos que en primera instancia es la madre, pero Bowlby hizo sus estudios con mamás, después siguió Mary Ainsworth también estudiando madres y el vínculo y la relación de los niños con sus madres, de los bebés, pero ya sabemos que figura de apego es el papá, el cuidador. Entonces, como el adulto activa su sistema de cuidado cuando el niño activa su sistema de apego, ¿cierto? Porque tiene una necesidad que el adulto debe satisfacer, ¿cierto? Esa es como la premisa del apego, ¿cierto? Y los primeros 3 años de vida, pues son considerados los años más importantes en el desarrollo del ser humano. Y durante estos 3 años, las capacidades de confianza, empatía y afecto se originan. Y en la medida que el adulto va satisfaciendo esas necesidades, entonces el cerebro va desarrollándose, formando conexiones de una manera sana, de una manera eh, armoniosa, y ese vínculo de apego también se va formando de una manera sana, de una manera armoniosa, y el niño confía en ese adulto y por tanto, al confiar en ese adulto, confía en sí mismo. No sé si fui muy enredada, pero es un sistema que se activa al nacer. Perfecto. Y entonces aquí anoté, por eso me tardé un poquito en entrar, Ajá, porque dijiste una palabra, confianza, este concepto en el que recae este equilibrio entre la activación del sistema de apego, esta búsqueda o necesidad de proximidad, de cuidado, de consuelo, y este sistema de cuidado en el que el adulto cuidador tiene unas características tales que hace que este bebé sienta confianza en que va a ser cuidado, atendido y protegido, y que él es alguien, importante y que vale la pena, ¿cierto? así es. Así es. Y cuando la conexión del bebé con su madre, con su padre o con ambos, ¿cierto? Con su cuidador, pues es armoniosa. El bebé y sus cuidadores, su madre y su padre, experimentan emociones positivas. Y eh, se va dando como una danza, ¿no? Se va dando como una danza porque entonces ahí hablamos también de una heterorregulación y una corregulación, ¿cierto? Entonces el bebé va entendiendo que además que pues, somos seres sociales y entonces el bebé empieza a tener conductas sociales buscando la respuesta, ¿cierto? Del adulto significativo y que atienda pues esa necesidad, lograr conectar con ese adulto. Entonces ya empieza el bebé pues después de unos meses eh, a balbucear, la sonrisa, las pataditas, ¿cierto? Que ellos cuando están muy emocionados mueven los piecitos, las piernitas, y entonces el adulto, su cuidador, su figura de apego, va respondiendo ante eso que el niño, ¿cierto? Es la comunicación que el niño pues está haciendo, porque eso es un tipo de comunicación preverbal. Antes de poder hablar, el niño comunica con su cuerpo y con su llanto y con sus sonidos, necesidades, y también es una forma de interacción social, y el adulto va atendiendo y va respondiendo y va sintonizando, ¿cierto? Con el niño, eso que el niño, entonces el niño sonríe y el adulto sonríe, entonces el niño vuelve a sonreír porque vio que en el adulto causaba algo, y entonces, y así nos vamos dando esa corregulación, ¿cierto? Entonces el adulto está tranquilo, feliz, y el niño también, y se va dando una comunicación que sin decir nada, sin haber palabras, genera calma, genera tranquilidad, y eso que tú decías ahorita, Traudy, genera confianza. El niño sabe que es atendido, que es tenido en cuenta, que es mirado, que es valorado, y ese vínculo se va formando de una manera segura, donde el niño va sintiendo también confianza en él, ¿cierto? Porque si él logra eso en ese adulto, ¿cierto? En que me mire, responda, sonría conmigo, haga algo para que yo me sienta bien, entonces el niño confía que va a ser capaz de no solamente ese adulto, sino porque el apego es un sistema que permite a los niños, mientras reciban lo que necesitan, irse alejando poco a poco y explorar el mundo.
les da la confianza para explorar el mundo. Entonces, esa confianza para explorar el mundo viene de ese adulto significativo que ha interactuado con él, que ha satisfecho sus necesidades, que se ha comunicado y que ha entendido su comunicación. Y entonces el niño puede partir a explorar, ir explorando en la medida que va creciendo, sintiéndose seguro de que el mundo es un lugar seguro, que se puede adaptar y que soy una persona valiosa. ¿Por qué? Pues porque mis padres, mis figuras de apego me dieron ese valor. Entonces, es una co-construcción que se va haciendo entre las figuras de apego, los padres y el niño, obviamente desde esa relación que va ganando, que le va dando al niño como esa nutrición, como esa sensación de que es valioso, de que es aceptado, de que es amado incondicionalmente. Ay, qué bonito lo dijiste. Y voy a aprovechar lo que nos dijiste en esta última intervención para invitarles a ver al menos 3 episodios. El episodio número 6, Turnos de Conversación y Desarrollo Socioemocional, con el doctor Esteban Gómez Mucio, porque justamente hablaba de estas cosas que tú nos decías: sintonía, sincronía, esta danza, esta orquesta hormonal, Ujú. entre en la diada. El, Ajá. también vayan a ver el episodio número 9 con el magíster Gonzalo Silva Seriani sobre apego y regulación del estrés, que tiene relación con esto de la capacidad de ir a explorar el mundo, ¿no? Y vayan, porque nos hablaste un poco sobre corregulación y heterorregulación, vayan al episodio 13 con la doctora Cecil Mata. Con ella hablamos sobre desarrollo de la autorregulación infantil. Entonces, Estamos súper conectados todos. sí, Somos FAI 100%. sí. Entonces, pues bueno, nos hablabas, ya nos diste un escenario muy bonito, un escenario de mucha seguridad, en donde el adulto cuidador o la persona adulta cuidadora responde, es capaz de ver las señales, de interpretarlas de manera benévola y de responder sensiblemente y contingentemente a las Sí. necesidades, ¿cierto? Ujú, sí. En esta condición de seguridad y de confianza y de validación y de, corregulación, Por perdón, regulación, ajá. en ese escenario ese bebé puede salir a explorar. Pero todos los escenarios en todas las diadas, persona adulta cuidadora, bebé, ¿son escenarios seguros? Claudia, lamentablemente no, aunque bueno, no es en lamentablemente, yo creo que es muy subjetivo, porque existe la resiliencia, ¿cierto? Y es algo que también creo que lo han hablado, que lo van a hablar, ¿cierto? Y no todos los escenarios generan este apego seguro, porque no todos los adultos están en la capacidad de responder benévolamente, de interpretar benévolamente a estas necesidades y estas peticiones de los niños por su propia historia de crianza, por su propia infancia, por su propia peso que trae encima el adulto, porque traemos, todos somos niños que aprendemos a ser padres siendo hijos y fuimos niños que pues tuvimos padres que no atendieron en muchas ocasiones nuestras necesidades. Entonces, precisamente eso era fue lo que investigó Mary Ainsworth cuando viajó a Uganda, Baltimore, esa diada, esa interacción de los bebés con sus madres, y ella eh, empezó como mirando cuál era ese tipo de relación, como para hacer una comparación que llevara a una sola cosa, a algo, pero resultó que empezó a haber una diferenciación en los tipos de apego. Y ese tipo de apego, yo cuando yo hablo con los papás, se los enseño en una metáfora que es un hangar y un helicóptero. Y el helicóptero está volando. Y el hangar está aquí, el helicóptero sigue volando, explorando, hay tormenta, el helicóptero se refugia en el hangar lo recibe, lo protege, se va la tormenta y el helicóptero sale a explorar. Ese es el tipo de apego seguro. Hay otro tipo de apego, donde está el helicóptero volando, hay tormenta, aquí está el hangar, viene el helicóptero, se refugia, se va la tormenta y el helicóptero no sale, se aferra, se queda acá.
Ese es el tipo de apego inseguro, ansioso o ambivalente. Hay otro tipo de apego. Está el helicóptero volando, está el hangar, hay tormenta, pero el helicóptero no viene. El helicóptero prefiere seguir explorando a pesar de que hay peligro y no viene a refugiarse en el hangar. Estos son los tipos de apego, ya explico un poco más, son los que más se observan en consulta, tal vez los que más vemos, ¿cierto? Y sigo explicando, cuando el helicóptero se aferra y se queda y no va a explorar cuando se va la tormenta, es porque no siempre ese hangar ha estado disponible y ha sido sensible a las necesidades, a ese peligro o ese susto que le da, ¿cierto?, al helicóptero. Entonces, cuando consigue el helicóptero que el hangar esté atento y esté ahí, se queda, se aferra porque pues sabe que lo tiene y es mejor asegurarme y no irme porque de pronto se va, ¿cierto? Ese es el tipo de apego, como decía, ansioso, y por eso ahí es cuando vemos los niños que se aferran. Si hablamos del helicóptero como los niños y el hangar como los adultos, el niño que se aferra y que tiene ese tipo de apego ansioso es porque algunas veces o muchas veces sus necesidades no han sido satisfechas. Llora y de pronto es invalidado en su llanto, sus emociones no son validadas, párate que no pasa nada si se cayó, no llores por esa bobada, ¿cierto? Que vamos invalidando muchas veces las necesidades y las emociones. Entonces, ahí es cuando el niño en momentos de estrés, en momentos de tristeza, de regulación, de necesidad, busca desesperadamente ser atendido en su necesidad, pero cuando tiene la atención, pues es como si no la tuviera porque sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y el apego evitativo son esos niños que aguantan mucho. Lo que pasa con el helicóptero, que el helicóptero no quiere venir, evita, porque ese hangar le puede producir más temor que la misma tormenta. Y ahí es cuando, si lo llevamos al entorno de la parentalidad y de la crianza, niños que son muy bien portados, niños que no dan qué hacer, como decimos acá en Colombia, niños que se arriesgan demasiado, que si les pasa algo y uno ve, por ejemplo, en parques que se caen y uno va, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, no me pasó nada, se parece que corriendo y uno lo ve pues raspado, herido y el niño es como si no sintiera dolor, niños muy independientes porque pues no han podido encontrar la seguridad en esa base, no han podido encontrar esa base o no tienen esa base y ese refugio que da el adulto cuidador, el padre, la madre. Entonces, esos son a grandes rasgos los tipos de apego. Está el apego también desorganizado, que se habla de estos niños, o el apego ambivalente desorganizado. Hay autores que lo llaman de diferente manera, o el apego ansioso desorganizado. Y tiene que ver con estos niños que ante la dificultad, ante el estrés no saben qué hacer. Son niños en esta investigación que hizo Mary Edward con su situación extraña que llevó al laboratorio pues estas teorías y logró ver los tipos de apego en esta, en su situación extraña. Son niños que no, que el comportamiento como que nos deja muchas dudas, no sabemos si está feliz, si está triste, son niños que tienen mucho miedo, son niños que se autoagreden. Entonces, no en todas las familias, en todas las diadas, hay esa seguridad en el apego. Todo depende de la respuesta sensible que da el adulto. Esa respuesta sensible, predecible, ese adulto que es sensible a las necesidades, está disponible a atender las necesidades, es el que genera ese apego seguro, ese vínculo seguro. Me parece magistral y me encantó la metáfora del hangar y el helicóptero porque me parece que queda súper, súper, súper mega claro. Y creo que podemos quizá ya explorar la Ujú. relación de la calidad, porque hablamos de calidad en el vínculo de apego que tendrá que ver con la seguridad, con la organización, qué tan organizado o desorganizado se encuentra Ujú. ese vínculo. ¿Cómo podríamos irlo relacionando con el juego? Claro que sí. El juego es tan serio para los niños. Precisamente esta mañana hablaba con unos papás en consulta y les decía,
El juego es el trabajo de los niños. Y es tan serio para los niños que en la Convención de los Derechos del Niño está derecho al juego y la recreación. O sea, ¿cómo será de importante, cómo será de necesario y de valioso que es uno de sus derechos? Empecemos por ahí, es uno de sus derechos. Y necesita, para que haya juego, ¿cierto? Pues necesita, había resumido ahora, esa pues esa satisfacción de necesidades, ese adulto sensible, ese adulto disponible. Además que el cerebro hace tantas cosas en la química del cerebro, libera endorfinas y encefalinas, que lo que hacen es reducir la tensión neuronal, transmite al niño calma, felicidad. Es el mejor momento de creatividad del niño. ¿Qué más se segrega en el cerebro del niño cuando juega? Serotonina. Se reduce el estrés, es la encargada de equilibrar y regular el estado de ánimo. También está la dopamina, que es la que motiva la actividad física, consigue que los músculos reaccionen ante el juego, o sea, que el niño tenga ganas de parar, de pararse, de moverse. La dopamina también participa en la estimulación, en la imaginación, en la perseverancia, en las pasiones, en la motivación, la creación de imágenes y seres fantásticos. Entonces, miren que ya químicamente o sea, estamos hablando de derechos, estamos hablando de química, está otra sustancia que es acetilcolina, que favorece la concentración, la memoria y el aprendizaje. Pero entonces, ¿cómo así? ¿El juego ayuda a todo eso en el cerebro? Sí, el juego hace que todas estas sustancias y todos estos neurotransmisores se vayan segregando, se vayan conectando y el niño vaya sintiendo ese placer, esa tranquilidad. Además, que favorece el desarrollo en forma integral y armoniosa, porque mediante el juego consiguen entrar en contacto con el mundo, tener experiencias de forma placentera, agradable, investigan, crean, exploran, descubren. Es la expresión de todos sus sentidos, de las inquietudes, ilusiones, fantasías, todo lo que anticipa o es previo a convertirse en un adulto. Entonces, el juego, a ver, hablamos del juego libre. Hay teorías que apoyan hay un juego libre, teorías que apoyan el juego libre, está el juego dirigido, y cada vez se va dando cuenta el niño que quiere, ¿cierto? Entonces, inicialmente, la primera forma de jugar de los bebés es con el cuerpo pues, de sus madres, ¿cierto? El primer campo de exploración es su madre, su padre y toda aquella persona que esté a su alrededor. ¿Cierto? Claro, porque los cogemos, los cargamos, les damos seno, les damos pecho, dormimos con ellos, pues es su primer juguete, ¿cierto? Es lo primero que exploran. Ya después van explorando su cuerpo, sus manitas, sus piecitos, y así van conociendo el mundo, y así van siendo parte del mundo. Y Piaget, que intervino tanto y nos dio tantas luces en el tema de la crianza, de la educación, del desarrollo de los niños, él hablaba del juego simbólico y del juego imitativo. Y el juego simbólico es cuando el niño coge algo, un objeto, y lo convierte en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la caja de zapatos. Una caja de zapatos puede ser un baúl para guardar eh, objetos mágicos o recuerdos, o puede ser una cama para de pronto meter algún muñeco, alguna muñeca. De pronto le pongo una decoración, una velita y ya es un barco. Entonces, este es el juego simbólico, cuando el niño tiene esa capacidad de crear, imaginar, crear y convertir objetos en lo que él sueña, en lo que él quiere, y así controla el mundo, transforma estos objetos para satisfacer sus deseos. Y el juego imitativo es cuando el niño se transforma él, ya no el objeto, en un modelo deseado. Y lo principal de este juego imitativo es la imaginación. O sea, me puedo transformar en lo que sueño, en lo que admiro, en lo que me gusta. Entonces el niño actúa a partir de ese modelo adulto y quiere asumir que se tienen las mismas capacidades de ese adulto. Entonces, el ejemplo, cuando vemos al niño barrer, hablar por teléfono y uno lo ve que, pues me dicen, papá, no, vende igual que nosotros y ya habla con el señor que nos trae, no sé, las cajas para el negocio que tenemos, y el niño, sí, Juan, tráigame las 5 cajas. Entonces, y el niño está
jugando, pero a la vez está imitando a sus padres, explorando el mundo, tal vez queriendo entender un poco cómo es el mundo de sus padres, ¿cierto? Entonces, miren cómo es de importante, Traudy, cómo es de necesario apoyar esa exploración, apoyar, acompañar. Y muchas veces acompañar es quedarse uno ahí calladito, mirando, porque a veces pensamos que acompañar es hablar y es intervenir, y no, así no es, porque es que el juego es así. No, el niño es tan serio en su juego y lo toma de una manera tan, pues, tan, como tan importante que muchas veces solo acompañar, verlo y disfrutar de su imaginación, de la forma en que utiliza los recursos que tiene a su disposición para jugar, es maravilloso porque también el niño disfruta de esa compañía y como lo que decíamos ahora, explora a partir de nosotros, de esa base segura. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, en el parque, llevamos al niño al parque y él no quiere jugar con nosotros, pero sale corriendo a jugar, a brincar un charco y nos mira y nos saluda y así él se está asegurando que ahí está la base segura y que puede seguir explorando y que cualquier situación que pase, cualquier amenaza, pues vamos a estar ahí para protegerlo, para cuidarlo. Y si nos necesita también para intervenir en su juego y para entrar, pues también vamos a estar asequibles. Entonces, Piaget decía una frase súper linda acerca del juego, que cada nutriente necesario para estructurar nuestra percepción del mundo puede ser amoblado a través del juego. Entonces, hermoso porque es todo para un niño, ¿cierto? Es todo lo que él quiere integrar y necesita integrar y él lo llama nutriente, ¿cierto? Para poder estructurar todo lo que él necesita saber y conocer a través del juego. Y esta actividad lúdica, el juego, sirve para descargar tensiones, expresar lo que sienten, expresar lo que les pasa, soltar de pronto tensiones. Entonces, y al hacerlo con la persona que el niño más ama, con su adulto significativo, con su figura de apego, le da ese sentido de protección, también de esa sensación de que es valioso, de satisfacer esa necesidad de pertenencia que es tan importante. Soy valioso, soy importante, soy tenido en cuenta. Y entonces ahí estamos construyendo también algo supremamente importante, pues que es el autoconcepto, que es la autoestima. Entonces es supremamente importante acompañar desde esa base segura, desde ese refugio seguro, el juego, la creatividad, la imaginación, esa necesidad de explorar, esa necesidad de conocer el mundo sin tantas reglas, sin tanto, como dice Carlos González, no nos malgastemos tanto los límites que después los vamos a necesitar en la adolescencia, ¿cierto? Entonces él habla de eso, no le pongan tantos límites que después ya no los gastamos todos, porque el juego no tiene límites, el juego, ellos tienen, los niños la imaginación desbordada y se imaginan una cantidad de cosas y nos incluyen en esa imaginación y si intervenimos a cortar y a poner orden, pues entonces ya el niño va a sentir que no es lo que él quiere y lo que necesita, sino tiene que hacer lo que el adulto dice. Entonces el juego es una oportunidad maravillosa para esa danza, para esa sintonía de, de servir, devolver, dar, recibir, y pues el niño aprende cantidades de habilidades de vida con el juego. Y a veces, no a veces, en esta sociedad cada vez más llena de prisas, nos perdemos de esta invitación al juego que, como bien lo dijiste, favorece la imaginación, la creatividad, pero, y bueno, muchísimas cosas más. Nos hablaste de neuroquímica del juego, y parece poca cosa, pero el juego es vital. Y por Vital. eso, justo como lo dijiste al principio de tu intervención, no es casual que sea un derecho universal de las infancias y adolescencias. Oye, dijiste un concepto que a mí me encanta también y es esto de tenerte en mente. Te tengo en mi mente. Ujú, Y esto me lleva ujú, a la mentalización.
explicarnos así muy brevemente qué, bueno, qué es la mentalización y qué relación o qué importancia tiene este tener en mente a nuestros hijos, hijas o hijes para que en pro del juego, para favorecer el juego, para crear mundos, para expresar Sí. lo que no saben expresar a través del juego simbólico o del imitativo del que nos hablabas. Ujú, ujú. En pocas palabras y resumido, es tener en la mente del niño. Es eso que acabas de decir, ¿cierto? Es mentalizar, es una capacidad que está pues es una capacidad superior de los seres humanos, ¿cierto? Que está en la corteza prefrontal, o sea que no es fácil mentalizar, que de hecho se empieza a desarrollar, y hablamos de la teoría de la mente por ahí a partir de los 4 años, eh, y es esa capacidad que permite interpretar las conductas de los demás en términos de sus estados mentales, sus deseos, sus emociones, sus intenciones y sus necesidades. Y ahí entonces el adulto atiende, o sea, atender de ver cómo está mi niño, qué le pasa, qué necesita de mí, qué puedo hacer por él, cuál es la necesidad que hay detrás de ese estado emocional, de esa emoción que yo percibo, de ese enojo, de esa tristeza, de ese miedo. Eh, Hoy hablaba con unos papás y la mamá hizo una interpretación y me pareció espectacular cómo logramos ser sensibles cuando trabajamos el tema pues de la parentalidad, de la crianza respetuosa, crianza consciente, y el niño está con una fiebre muy alta y eh, no le han podido encontrar qué tiene. Lleva 4 días con fiebre de 40 y no le han podido encontrar qué tiene. El niño no tiene nada físicamente y está muy irritable, está muy, pues dicen los papás, él está contradiciendo todo, muy retador, es un niño de 3 años. Y cuando ya empezamos a hablar y yo les hablo del cerebro, de las necesidades, me dice la mamá, acabo de caer en cuenta de algo, es que estamos cambiando de cuidadora, la señora que cuida a los niños porque los papás trabajan, y a él no le gusta mucho porque no es una señora que le gusten mucho los niños y es muy seria y muy cortante. Llevamos 4 días mm, con ella. O sea, no, di tú, no me acuerdo cuántos días, pero el caso es que, no sé, la señora lleva 6 días, lleva como 2 días más de lo que el niño lleva con fiebre. Y la cuidadora anterior, la experiencia que había tenido el niño con la señora que los cuidaba anteriormente había sido una experiencia muy negativa porque fue una señora muy maltratadora. Entonces, cuando la mamá dice, ya entiendo la fiebre, ya sé qué está pasando, maravilloso. O sea, es como cuando se prende el bombillito, yo me imagino cuando le prende al creador de la bombilla y logra, ¿no? O sea, es eureka. Yo le decía, maravilloso que lograste entender cómo el cuerpo de tu hijo está reaccionando a una necesidad emocional, a una necesidad. Tiene miedo de quedarse con esa señora. ¿Y la fiebre qué hace? Retenerte porque tú no puedes ir a trabajar porque tienes que quedarte con él, porque, cierto, pero todo eso está en el inconsciente y lograr que esta mamá pues pudiera mentalizar a su hijo. Claro, es que la necesidad que él tiene es que yo lo entienda, que yo lo escuche, que yo no me ponga bravo, no me moleste porque él está irritable. Eso es mentalizar, es poder entender por qué el otro se comporta como se comporta, qué hay detrás de ese comportamiento, qué necesidad, ese estado o ese lenguaje no verbal que yo estoy viendo en su presencia, en su cuerpo, ¿qué me está diciendo? Y yo interpreto como mamá, como adulto, eso que me está diciendo, y al interpretarlo, pues también doy una respuesta, porque si yo logro entender qué le pasa, y no doy una respuesta, pues ¿de qué me sirve entender qué le pasa, saber qué tiene, a qué se debe esa rabia, ese enojo, esa tristeza, si no voy a hacer nada? Entonces, mentalizar es eso, es poder atribuir eh, qué le pasa, qué siente. Es una actividad mental, pues, que es imaginativa porque tú atribuyes y muchas veces, pues tú crees que sabes y a veces nos equivocamos, pero podemos interpretar esas necesidades, esos deseos, como decía, los sentimientos,
y poder dar una respuesta sensible para poder atender esa necesidad. Y aquí, cuando tú hacías estas preguntas, preguntarse qué pasa en la mente de mi hijo o de mi hija o de mi hija, recordé inmediatamente a Marcela Aguilar de Mentalizar México. A ella le escuché esto de curiosear en la mente de nuestros hijos, hijas y adolescentes. Ujú. Y creo que queda súper claro que mentalizar es ir a curiosear en las mentes de Curiosidad. nuestros hijos. Esa palabra está muy apropiada para el término mentalizar, curiosear, maravilloso, Sí. escudriñar, y muchas veces no es con la palabra porque ellos no tienen esa capacidad de decirnos tantas cosas, sino es también escudriñar dentro de nosotros, ¿cierto? Es que me hace sentir, porque ay, me incomoda tanto esto que está pasando también en mí, porque ahí ya viene la automentalización también, y es como, ¿cómo logro? Me voy por este lado, me voy por este también con el niño. Entonces, pues es una actividad pues una capacidad que hay que ir desarrollando, también hay que ir aprendiendo. Y con estos podcasts, con todo lo que tiene que ver con la capacitación para ser mejores padres, nos ayuda a mentalizar. Además que, pues si no fuimos mentalizados en la infancia, va a ser muy difícil mentalizar a nuestros hijos, hijas e hijes, porque no sabemos cómo hacerlo. Es totalmente cierto y aquí creo que aprovecho lo que acabas de decir para hacer este enlace del juego con la mentalización. Cuando nuestros hijos están jugando y nos lo decías en estos dos conceptos que repetiste en varias ocasiones, imaginación y creatividad. Cuando nuestros hijos juegan, hacen como si, haz como si fueras la cocinera o como si fueras la maestra y ahora te toca hacerla como si, cuando sucede Como eso, si nosotros estamos favoreciendo esta capacidad reflexiva en nuestros hijas, hijos e hijes, ¿cierto? Totalmente, y esa capacidad reflexiva y esa capacidad también empática. O sea, cómo llega esa persona a ser así, ¿cierto? Eh, cómo, cómo se siente ser así, cómo, o sea, va más allá de ejercer un papel como en un teatro, ¿cierto? O sea, ponerme el vestido y salir a actuar, pero es interpretar un personaje cargado de emociones, de sentimientos, de, de vivencias. Entonces, además que se lo toman tan en serio, yo ya he dicho la palabra serio muchas veces, pero es que son tan serios en eso, que hasta lo miran a uno feo cuando uno hace de pronto una bromita por ahí en medio de ese juego, que no estamos bromeando, esto es en serio, es cierto, porque para ellos es, es eso, es reflexionar acerca de sí mismos, del mundo, de la interacción con otro, de cuando yo hago algo, cómo el otro responde a eso que yo estoy haciendo, ¿cierto? Cómo este rol que estoy ejecutando, que estoy ejerciendo en este momento, produce en el otro una sensación, un sentimiento y una respuesta. Entonces ellos van aprendiendo esa capacidad de ir más allá, también de poder explicar, ya hablamos, pues hemos hablado y en los podcasts tú los decías, el tema pues de la regulación, la autorregulación, poder explicar también qué sienten, qué les pasa, cómo pueden comunicar, y aprenden también cómo el otro puede comunicar lo que siente, lo que le pasa. Y algo que en esa capacidad reflexiva que tú decías, algo que dice Daniel Siegel, que me encanta, es el término de mindsight, mirar hacia adentro también. Es poder que el niño en ese momento que está jugando y que está el adulto con él en ese proceso y el adulto pues siguiéndole el juego en ese rol que el niño está desempeñando, el niño poder mirar hacia adentro y pensar en lo que siente y en lo que se siente ser la enfermera, el abogado, la profe, porque a veces si el niño hace el rol de profesor y yo el rol, ejemplo, de la mamá de alumno, y hago mucho ruido y mucho desorden, entonces el niño
empieza a entender lo que siente la profesora en clase cuando todos están haciendo desorden. Y entonces yo me acuerdo que mi hijo un día me dijo, mami, así se siente la profe cuando yo hablo tanto en clase. Cállate, es que estás hablando mucho, porque me puso los peluches y yo hablaba con el uno y hablaba con el otro, precisamente porque teníamos que trabajar el tema de escuchar. Y me decía, ay, no, mami, es súper, no, yo estoy cansada, ya me duele la garganta. Entonces, es eso, ¿no? Es poder entender el otro, cómo se siente el otro qué necesita para poder ejercer ese rol. Entonces es muy lindo porque es que abarca todo, abarca el mundo, es el niño poniéndose en lugar de, es el niño entendiendo cómo es tal persona en el mundo y qué necesita para funcionar en ese mundo. Eso es una cantidad, además que el cerebro brilla, hace conexiones, hace sinapsis, hay aprendizaje social, emocional. Entonces, esa función reflexiva se enriquece demasiado con el juego. Ay, Paola, y aquí me gana no sé cómo decirlo de una manera decente, me gana la ambición. Las ganas. Y me gustaría que intentáramos hablar un poco sobre, ya nos hablaste de muchísimas cosas en torno a la importancia del juego, cómo se construye a través de los vínculos de apego y la seguridad en los vínculos de apego, pero me gustaría preguntarte un poquito con relación a lo que sucede, todo lo que nos has dicho sobre la importancia del juego y lo que sucede o deja de suceder cuando nosotros enchufamos a nuestros hijos, hijas o hijes a un dispositivo o electrónico o un aparato digital para que juegue con ese dispositivo y aprenda a través de ese dispositivo. ¿Nos podrías contar un poco? Claro que sí, Traudy, y es maravilloso que traigas el tema, precisamente, pues que estamos hablando de juego y estamos hablando de exploración y estamos hablando de aprendizaje, socialización, pues las pantallas impiden eso, la socialización, la exploración, porque hablábamos que el cerebro del niño se desarrolla con interacciones sociales, con vínculos de apego, y los vínculos no son solamente con sus padres, son sus figuras de apego, sus padres, pero los vínculos se dan también con pares, ¿cierto? Con profesores, maestros, con todo el entorno social del niño. Y el niño explora y aprende con todo su cuerpo, con sus sentidos. Necesita explorar con sus 5 sentidos. Además, pues que las inteligencias múltiples pues se dan precisamente porque todos aprendemos diferente, todos nos ubicamos y exploramos el mundo de una manera diferente y vamos aprendiendo, o sea, apropiándonos del mundo de una manera diferente. Y la pantalla impide eso porque en la pantalla todo está listo, todo está hecho emocionalmente. Las emociones son tan intensas también, porque hay emociones muy intensas en los programas que el niño no es capaz de digerir o de darle como una organización y un orden en su cerebro, una explicación, también producen en el niño unas emociones muy intensas. Y lo que pasa es que es tan fantasioso que atribuirle al niño eso que hemos hablado de la función reflexiva, creencias, necesidades, formas de ser en el mundo, formas de pensar, eh, formas de actuar, por qué se comporta así. O sea, atribuirle a esos personajes, pues para el niño es imposible porque pues, son personajes ficticios. Y ese personaje no está interactuando con el niño como para entender el niño qué le pasa, qué necesita, qué va a aprender con el juego. Entonces, pasan dos cosas. Cuando el adulto es el que está con la pantalla, o sea, estamos hablando que el niño necesita para que haya un vínculo, para que haya apego, pues un adulto sensible, disponible para jugar, para atender las necesidades y esta dinámica de servir y devolver, ¿cierto? O sea, esta interacción, esta sintonía y sincronía. Y cuando el adulto se conecta a una pantalla, hay algo que lo escuché alguna vez, el nombre ya hay investigaciones, y es la tecnointerferencia emocional. Y es que emocionalmente el adulto está totalmente desconectado de su niño. Y entonces, ¿cómo el adulto va a poder tener esa función reflexiva
conectada, esa mentalización, cómo puede mentalizar a su hijo de qué necesita, qué quiere, cómo es este juego, cómo yo voy ahí en ese juego, cómo logramos conectar en el juego. Si está con una pantalla que lo que hace es desconectar totalmente todo su ser, su corporalidad, no solamente, pues él está ahí, pero el niño sabe que no está ahí. Entonces, ahí es cuando hablamos de huérfanos digitales, ¿cierto? Y el niño en la pantalla, lo que el niño percibe o lo que pasa en su cerebro es fascinación, no aprendizaje. El niño no aprende, está fascinado por tanta luz, por tanto, eso pasa muy rápido, todos esos flash y todo esta píxeles. Entonces hay fascinación, hay alteración en el cerebro, en la corteza prefrontal, hay alteración en el nivel de pensamiento, hay alteración en la capacidad de ponerme en el lugar del otro, hay alteración también en la atención, en la concentración, en la motivación, y porque entonces la pantalla hace que se libere dopamina artificial y esa dopamina que libera el juego, que les decía, esas sustancias que libera el juego que son espectaculares y necesarias para el cerebro y el desarrollo, la socialización, pues la dopamina, que es una de las que más nos pone a imaginar, a crear con el juego, se va segregando artificialmente. ¿Y eso qué pasa? Que el niño se empieza a desmotivar por lo otro, por salir al parque, por treparse a un árbol, por jugar a armar fichas, bloques con su papá, porque prefiere ver con su mamá, porque prefiere ver un programa de televisión. Entonces, sí afecta esta función reflexiva, esta capacidad de mentalizar al otro, porque el niño tampoco va aprendiendo a interactuar con humanos y a mentalizar humanos, por más que los humanos estén en una pantalla. No es capaz, porque no lo ha aprendido y porque esos humanos que ven la pantalla tampoco han podido mentalizarlo a él, porque pues no hay cómo. Entonces afecta la relación social. Hay una afectación tan grande en este desarrollo y en este vínculo que estamos hablando del apego, eh, que hace que el niño en su desarrollo se vea disminuido, que el desarrollo no sea óptimo y que esos vínculos pues no sean seguros, porque el niño no se va a sentir a gusto o cuando ya esté solo con su papá o su mamá, llegar al punto, pues, y lo he visto, que no saben qué hacer, ni los papás con el niño, ni el niño con los papás, porque como no ha existido esa interacción, o sea, como no hay tanta interacción, entonces el niño no sabe proponer un juego o no sabe jugar solo o crear su juego libre, cómo explorar, porque lo hemos siempre puesto a que se calme y se quede quieto con una pantalla que le ofrece una cantidad de opciones que ni siquiera es capaz de entender y procesar en su cerebrito. Entonces, lo mejor es jugar con personas, con seres humanos, compartir tiempo, compartir experiencias, compartir creatividad, aprender de esa creatividad desbordante que ellos tienen y generar ese vínculo y ese apego seguro que les da a ellos esa capacidad de comprender a los demás, de empatizar y ese desarrollo óptimo para el cerebro. Exacto. Y justo, bueno, hay una etapa en la que definitivamente no lo decimos nosotras, lo dicen los expertos Ujú. en el área pediátrica, en la medicina. Pues en los primeros 3 años los niños no necesitan ni siquiera ponerle 5 minutos de la televisión, uno. Pero después, y les invito aquí a ver el episodio 17 sobre crianza digital con el maestro Pablo Cristini. Él nos hablaba de un concepto, mentores digitales. Ujú. Es importante que los padres, o más bien las personas adultas cuidadoras de infancias, estén ahí haciendo, bueno, ya estamos viendo una película con nuestro Ajá, hijo de 8 o 10 años, hagamos este ejercicio, esta función reflexiva, esta función de ponernos en el zapato del otro, la empatía, ¿no? así es. Y no dejarlos ahí, como tú decías, como huérfanos digitales, este, para que entren al mundo digital de una manera menos abrupta, más acompañada Ujú. y más segura. Y que se sepan autorregular, que aprendan a ser consumidores
eh, que tengan criterio, porque pues pues van a consumir pantallas porque esto es lo que hay y además que no las estoy satanizando, como tú decías, los primeros 3 años no las necesitan para nada y de pronto un poquito más, no, pues no debe, sí, como tú dices, acompañadas es maravilloso ver una película en familia comiendo crispetas, que aquí decimos crispetas, eso es delicioso, pero acompañados porque es una oportunidad también de explorar eso que piensan, eso que sienten. Exacto. Se nos fue súper rápido el tiempo y apenas vamos en el primer bloque. Vámonos rapidito al segundo, si estás lista. Claro que sí. Bueno, en este segundo bloque, cuéntanos un poco, invítanos a explorar material bibliográfico que a ti te parezca importante relacionado con el tema del juego y el apego. Cuéntanos en dónde podemos leer o consultar electrónicamente. Dinos un poco de eso. Hay dos libros que para mí son fundamentales para aprender de apego de una manera muy sencilla, que todos las personas que lo leamos vamos a entender y nos da todo el concepto de lo que significa apego en la crianza, apego, crianza y juego y todas las necesidades de los niños. Y es el libro de Inés Di Bartolo y Marichu Seitún, Apego y Crianza, que aquí lo tengo. Y Sandra Ramírez, Crianza con apego de la teoría a la práctica. Aquí lo tengo también. Con esos dos libros, yo creo que mejor dicho, tenemos con qué consultar, volver a mirar, volver a consultar, porque son libros demasiado específicos que desglosan todo lo que es el apego y lo que son las necesidades de los niños. Entonces, y obviamente la necesidad de juego. Entonces, son dos libros maravillosos que les recomiendo. De hecho, pues Marichu Seitún tiene su página, que la podrían también buscar. Marichu Seitún, así es la página, la encuentran y tiene muchos recursos en su página. Y Sandra Ramírez también tiene una página, ya les voy a decir cómo se llama, Sin donde gritos, tiene, sí, esa. Traudy, recuérdame, porfa. sin gritos ni ¿Cómo, castigos, creo que es, ¿no? creo que se llama Sin gritos ni castigos? Ella la nombra acá en su libro varias veces y creo que se llama Sin gritos ni castigos. O buscan Sandra Ramírez y ahí aparece la página y también tiene muchos recursos con el tema del apego, del juego, de la satisfacción de necesidades en la infancia. Perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarnos a leer Adquirir y leer, al fin que, si no mal recuerdo, los dos están en versión electrónica. En caso de que Sí, donde ustedes vivan, no existan, pueden pedirlos electrónicamente. También se las envían seguramente por paquetería. Así que, claro que sí. pues bueno, Excelentes recursos para poder profundizar más en todos estos temas. sí, me parece. Bueno, yo conozco de conocer, de haberlas visto, Ajá, o leído a través de los libros a Inés Di Bartolo y a Sandra Ramírez y son muy buenas comunicadoras, así que seguro van a mucho. disfrutar muchísimo la lectura de Así es. estos dos libros. Y ahora sí, ¡ay! Terminamos casi a tiempo. Qué bueno. Vámonos a al tercer bloque de esta conversación, de este episodio, el número 26 sobre apego y juego. Y me gustaría preguntarte, Paola Flores, ¿estás lista? Ay, Dios, qué nervios. Sí. Bueno, les recuerdo que en esta última sección, antes de despedirnos, a la persona invitada le doy un concepto y el trabajo de la persona invitada es relacionar ese concepto con buenos tratos. Ok. Entonces, tu palabra es juego y buen trato. Juego y buen trato. Ay, me hace suspirar. Eh, bueno, buen trato, cuando hablamos de buen trato hablamos de derechos y enfoque de derechos. Y lo primero que dije cuando hablamos del juego, el juego es un derecho.
de los niños, que va ligado o que los lleva a sentirse amados, los lleva a sentirse reconocidos, a sentir que son importantes para esos adultos que comparten su tiempo y todo su ser con ellos. Entonces, el juego y el buen trato, para mí, yo creo que son sinónimos, porque pues, tiene que haber buen trato para que haya juego y tiene que haber juego para que haya buen trato. Me encantó. Muchísimas, muchísimas gracias, Paola. Esta conversación fue súper deliciosa. Estoy segurísima de que quienes se hayan quedado hasta el final van a querer ayudarnos a compartir este episodio que pueden encontrar en Spotify, nos encuentran como Colmena Five, y en YouTube se estrena de manera simultánea en el canal de América por la Infancia y ayudan a divulgar, a difundir los buenos tratos y la cultura de paz. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por invitarme y qué bien que estén haciendo esta colmena maravillosa. Vamos a divulgar por todas partes. Eh, Antes de que lo olvide, muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron para ver el estreno o que se enchufaron sus audífonos o sus cosas estas como las mías. Pues sí, audífonos serán. Sí, ¿verdad? Sí, son audífonos. Que enchufaron sus audífonos para escucharnos en la versión podcast. Gracias por el tiempo para reflexionar con nosotros y co-construir estas comunidades sensibles y bien tratantes con las infancias y sus familias. Y gracias a Carlos Díaz, que es el encargado de hacer estas imágenes tan bonitas para Fundación América por la Infancia. Y gracias a Javier Lenis, que entre muchas otras cosas se encarga del estreno en YouTube para que quede súper lindo y que ustedes disfruten este episodio en nuestro canal. Que tengan un lindo jueves, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Chao.